Más adelante podemos hablar de casos específicos de ensayos que a veces me asustan, que los analistas tratando de entender la metrología, pues se hacen unas películas con esto de la tolerancia. ¿Sí? Tolerancia de la medición para esta medición de masa de una muestra que pide un método que está validado por los mexicanos, ¿cierto? Dice que solo se permite equivocarse al pesar 1,20 gramos de muestra, más o menos 0,01 gramos. Eso es el máximo desvío permisible al pesar esa muestra. Todavía no nos han hablado de la exactitud de la balanza, fíjense. Esta es la tolerancia de la medida. Si yo quisiera darles una definición a ustedes informal de tolerancia, yo pudiera decirles tolerancia es la variabilidad permitida sin que se afecte la conformidad. Punto. Esa es la que más me gusta a mí. Variabilidad permitida sin que se afecte la conformidad. Le permiten que varíe 0,01 de más o de menos para que la muestra de 1,20 empiece a ser procesada en este ensayo. Si usted empieza mal, ¿para qué sigue? O sea, es que no tiene sentido hacer una determinación de humedad cuando ni siquiera sabe pesar. Y saber pesar es entender la especificación de tolerancia que pide el método. Pero no hice por la fácil, ¿cierto? Porque si yo le pongo el doble, pues claro, me va a dar una holgura más grande y me va a dar una exactitud más horrible para la balanza y voy a quedar descomprometido. Entonces, en este ensayo, inclusive el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, siguiendo un poco las pautas de la publicación de la norma mexicana, creó una guía para determinar humedad en estos productos, aguacatejas. Y el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, que validó el método, dijo, el mejor es 10, el mejor factor para este ensayo. ¿Para qué? Porque ellos ya saben por su validación que la mejor incertidumbre que se obtiene en el resultado es con esta balanza 10 veces mejor que la tolerancia. Y punto. No hay necesidad de que la gente lo entienda, solamente que hay que ser obediente y hay que cumplir lo que dicen los métodos. Entendamos lo que dicen los métodos. Ojalá podamos comprender la profundidad del método, pero mínimo apliquémoslos. Porque es que si no entendemos no nos da permiso de incumplirlo. Entonces, aquí el Instituto Nacional de Metrología de Colombia, porque ya ha empezado a hacer muchas investigaciones y ya ha validado estas normas por convenios de cooperación internacional, porque el aguacateja se volvió un producto muy importante para Colombia, ¿cierto? Entonces dice, 10, yo no acepto 3 ni 5, no le recomiendo a nadie ni 3 ni 5. Eso será para vender galletas en el mercado, eso será para vender aguacate en el mercado, pero para hacerle control de calidad en un ensayo es 10, punto. Pues es una sugerencia del instituto que se vuelve a veces legal, que se vuelve a veces estricta, pero ellos tienen sus razones, por eso validaron el método, para llegar a esas conclusiones, ¿cierto? Si usted no está de acuerdo, entonces pues vaya y busque otro documento normativo. La norma de México quiso ser un poquito más flexible, entonces no dice 10. La norma de México dice 5. Bueno, ellos validaron que para ellos es suficiente 5, ¿ok? Cada validador de método llegará a unas conclusiones con unas argumentaciones. Si usted encuentra una que le dice 5 y usted quiere usar esa porque es más suave, porque la balanza es más barata, porque la calibración es más barata, bueno, úsela. Todo tiene su pago. Con esta restricción de 10 vas a estar verificando en periodos más largos. Con la de 5, pues tienes que verificar en periodos más cortos. Entonces tiene que gastar más técnico, ¿cierto? Entonces, pues le toca pedirle el favor a los amigos analistas que ayuden con la metrología para que pues no toque comprar servicios afuera porque eso es muy costoso. Ya está cogiendo un buen reconocimiento del servicio metrológico y no se puede decir que eso sea barato, ¿no? Ya tiene un precio adecuado, cada vez más adecuado. Si seguimos con competencias leales. Si empezamos con competencias desleales, pues
dice la gente, se perratea el mercado, ¿cierto? Y la acreditación, pues no aguanta, no permite, etcétera, etcétera. Cuando se dan problemas en el mercado de rechazo de producto, allá se van a dar cuenta que es lo barato. Entonces, aplicando el concepto del Instituto Nacional de Metrología de Colombia, dice, coja la tolerancia, 0.01, más o menos 0.01, y ahora otro concepto muy interesante es que las balanzas de laboratorio, las de alto nivel, son lineales. Afortunadamente, los fabricantes han logrado darle linealidad. Vamos a decir que las balanzas usualmente se encuentra que son lineales hasta ciertos rangos, porque de ahí para arriba, pues es muy costoso mantener esa linealidad, ¿no? Ni se imagine usted que va a encontrar una balanza de 200 kilogramos que le garantice el fabricante que sea lineal. Si se lo garantiza es porque vale un montón de plata esa balanza. Y entonces, si usted la necesita, pues pague, ¿no? Pague por eso, pero no la que se construye aquí en Colombia de 200 kilogramos marca ACME, esa no es lineal. Esa vamos a ver otros criterios que cumple y cumple una norma, ¿cierto? Pero no es lineal. Pero las de laboratorio uno dice sería el colmo que no fuera lineal, porque es que es la mejor condición para proceder a medir masa en un laboratorio. Entonces, es tan importante el concepto de linealidad en las balanzas que lo usamos en vez de exactitud. ¿Cómo les parece? La linealidad se vuelve la exactitud del instrumento, partiendo de unas buenas prácticas de medición de masa. ¿Cuáles son esas buenas prácticas de medición de masa? Que usted calibra su balanza, que usted verifica su balanza y que usted controla la linealidad de la balanza. Tiene que controlarla, si no la controla, pues tampoco la puede usar, porque es que eso no es una especificación de fábrica que se da porque sí. Puede ser que cuando esté nueva la balanza esté cumpliendo. Puede ser que cuando usted la instaló ya en su sitio, mal instalada, en un sitio no adecuado, pues puede ser que ya no cumpla. O sea, ella tiene que estar en un ambiente favorable, ¿cierto? Casi siempre se llama ese ambiente laboratorio. En ese laboratorio es favorable y se va a mantener esa linealidad, porque si se pierde la linealidad, pues se perdió la platica. Puede ir aumentando esa linealidad y puede ser que ya no sea adecuada para ciertos usos. De esta ecuación, entonces, 0.01 sobre linealidad mayor o igual a 10, despejamos para linealidad y nos dice, la balanza que tú necesitas para este ensayo, si la va a comprar, por favor exíjale al fabricante, al proveedor, al comerciante, que la linealidad, o sea, usted ya se subió de nivel, ya estamos a otro nivel, ya no estamos pidiéndole al proveedor exactitud, ya no. Ahora usted se vuelve más exquisito. Este es un bocado de cardenal. Entonces usted le dice, señor, no, imagínese que ya me di cuenta que lo que necesito es una balanza de laboratorio, entonces necesito que me demuestre, que me garantice que la linealidad, ya no me hable de exactitud, ya no me hable de precisión, solo quiero hablar de linealidad. Y la linealidad me tiene que ser menor o igual a 0.001 gramos. Esta es la exigencia del Instituto Nacional de Metrología en Colombia. Los mexicanos establecieron una norma un poquito más flexibles y llegaron a una linealidad de más o menos 0,01. O sea, 10 veces más grande la linealidad. Multipliquen esto por 10. Entonces ya no le da una milésima, sino una centésima, ¿cierto? Entonces pasamos de 1 miligramo a 10 miligramos. Esta balanza es ya más económica, ¿cierto? Que esta. Esta balanza es costosita. Podría ser que estemos hablando de una balanza analítica muy buena, pero muy buena. No cualquier balanza analítica. La balanza analítica común y corriente, puede ser que cumpla una linealidad de 1 miligramo. Puede ser. Sí, puede ser. Yo no digo que no. Pero tiene que estar certificado en la calibración de que sí la cumple. Las analíticas de altísimo nivel, de muy buen prestigio, de muy buenas marcas, ellas superan esta linealidad. Casi siempre cumplen una linealidad de 0,2 miligramos. O sea, estamos hablando de
Metler, Sartorius, o sea, son reconocidos marcas, ¿no? O sea, eso es BMW, Mercedes-Benz, Lexus, o sea, una cosa de altísimo nivel. Y son muy robustas, son unos instrumentos que aguantan el uso y el abuso. Pero si usted compra una balanza marca Acme, pues quién sabe, cuídela, cuídela y rece todos los días al Espíritu Santo para que no le vaya a deteriorar por el uso, un mal uso, la mala práctica de los analistas que no les han enseñado a pesar en el laboratorio, ¿cierto? Que no les han enseñado a instalar bien una balanza, que no les han enseñado muchas prácticas que vamos a revisar en una balanza. Entonces sucede que cuando usted llega a estos cálculos, usted le va a decir al fabricante, quiero que me cumpla esto, ¿cierto? Y el fabricante le dice, pues le tengo una de 0.002 y le tengo una de 0.001. Claro, la de 0.001 vale más, bastante más, puede ser 50% más que la otra. Pero pues digamos que es la única, ¿no? Esta no cumple, no me sirve, señor, no me ofrece, ni siquiera me ofrezca lo que no sirva. Eso lo considero de mala fe. Ofrézcame lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, esta es la única especificación que me cumple esto. Y punto. ¿Cierto? Y si me dice 0.2 miligramos, pues maravilloso, porque está cumpliendo 0.00030 y un 2. Oh, qué maravilla. Pero eso vale, eso vale. O sea, comprar esa actitud vale, porque son instrumentos de mucha calidad, son muy robustos, que si usted los cuida, lo van a enterrar a usted. Primero demuere usted que el instrumento. Pero si son maluquitos, usted va a enterrar varios instrumenticos de eso, ¿cierto? Porque pues hacen cosas por ahí, ya se fabrican balanzas por todos lados y de muchos precios que uno queda aterrado. O sea, pues, puchica, yo puedo entender que hay balanzas de 200,000 pesos que pueden garantizar esta linealidad el día que están nuevas. De ahí para abajo, quién sabe, quién sabe. Cuídelas, mijito, porque de ahí para abajo depende de usted. Así como el que maneja un carro, ¿cierto? Le dice, es que usted es muy pata brava, pues usted acabó el carro en un año. Y hay gente que le dura 20 años el mismo carro, la misma marca, porque es pata suave. Así, exactamente con los instrumentos. Tenemos que proteger los instrumentos. ¿Qué quiere decir proteger las balanzas? ¿Qué quiere decir saber pesar? Primeras recomendaciones de las buenas prácticas. Y esto no porque lo diga yo, está escrito en los libros del Instituto Nacional de Metrología de Inglaterra, el NPL. Ellos publican unas guías que las llaman las BPMs, las buenas prácticas de medición. Y esas buenas prácticas de medición, algunas están traducidas en Nicontec a guías técnicas de pesaje, de metrología, ¿cierto? Entonces lean esas cosas tan interesantes de qué es lo que recomiendan los técnicos para saber pesar. Entonces, primero, para yo tener una balanza en cualquier sitio, tengo que garantizar que la balanza siempre está nivelada. Para que esté nivelada la balanza, pues tiene que estar en una superficie que se deje nivelar, porque a veces las balanzas no tienen accesorios de nivelación, entonces me toca las mesas que se fabrican con patas niveladoras, ¿cierto? Para compensar todos los efectos de los desniveles de las construcciones, que siempre teóricamente hacen la construcción para que el agua se vaya para el sifón, lo cual crea una inclinación que no es favorable para la balanza. Entonces hay unas mesas para balanzas, ¿cierto? Que tienen patas niveladoras. Hay unas balanzas que son muy finas que vienen además con sus patas niveladoras y vienen con vamos a decir, eso se llama como un nivel, como un ojito de pescado. Y allá hay una burbuja de aceite dentro de un círculo. Y quiere decir que la balanza está bien instalada cuando esa burbuja está dentro del círculo. Si está por fuera del círculo, quiere decir que está desnivelada. Y la balanza desnivelada se va a empezar a dañar porque al estar inclinada, pues ella no hace peso, sino lo que hace es torque y se dañan los sistemas de pesaje, ¿cierto? Entonces tiene que estar perfectamente nivelada. Las básculas grandes, pues se usan niveles de construcción, no hay ningún problema. Las pequeñitas, pues la mayoría de las buenas marcas vienen con su ojito de pescado para que los usuarios muevan las paticas y nivelen la balanza. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unas leyes para usar las balanzas. Primera ley,
Balanza que se mueve, balanza que se desajusta. Punto. Una balanza, después de que se calibre, no se debe mover, pero ni tocar ni empujar, porque es que se pierde la calibración porque ella se desajusta. Entonces, a veces es tan agresivo el movimiento como, por ejemplo, no quitarle el plato de carga a la balanza para moverla. Eso es el colmo. O sea, está vibrando todo el tiempo el sistema de pesaje con esa plataforma de pesaje. Por lo menos, si es obligatorio, porque se le chorrió las cosas allá, los reactivos debajo de las balanzas, entonces hay que quitar las balanzas para hacer limpieza. No debería suceder, ¿cierto? Que deberían manipularse los líquidos y los sólidos lejos de las balanzas para que no vayan a ocasionar estos accidentes. Pero si se da la obligación por cualquier gotera que salga por ahí del techo, Dios santo. Entonces, ok, quitemos el plato de carga y movamos la balanza. Después de que quitamos el plato, ya no vibra esa masa encima de la balanza. Y volvemos y ponemos la balanza, volvemos y ponemos el plato e intentamos nivelar con mucha paciencia, porque nivelar las balanzas analíticas es un gallo. Entonces, recomendaciones muy importantes. No deben haber balanzas expuestas a los ultravioletas. ¿Qué quiere decir ultravioletas? Que las balanzas están expuestas a rayos de sol. No puede llegar el sol a las balanzas porque el ultravioleta es lo más dañino para reactivos y equipos de medida. ¿Qué hacemos para que no le lleguen los ultravioletas a las balanzas? Pues toca comprar de la polarización esa que se le pone a los vehículos que se ven tan bonitos los gángsters allá adentro con esas ventanas oscuras. Pónganselos a las ventanas de las balanzas si es que les dejaron ventanas. Lo ideal es que los laboratorios no tuvieran ventanas, que fueran unos espacios confinados, porque ahí hay menos turbulencia, menos efectos de la radiación solar, menos efectos del electromagnetismo. Pero como nos gusta hacer laboratorios con vista al mar y con preciosas ventanas, entonces hay que polarizarlas, porque si no, entra el ultravioleta y daña los sistemas de medición. Después de que decimos que las balanzas tienen que estar muy protegidas, muy cuidadas, pues quiere decir que deben estar en lugares de menor turbulencia. No se puede uno imaginar en un laboratorio que al entrar la puerta, lo primero que me encuentre es la balanza. Por Dios, pero es que no le han puesto con sentido común, no han ido a leer el documento de la OIML de diseño de laboratorios, que dice que tienen que estar en las zonas de menor turbulencia, y cuando usted abre las puertas de par en par y chiflón que va y chiflón que viene, pues daña la estabilidad de la balanza, se daña la balanza. O sea, yo estuve en un laboratorio de investigación de tierra caliente, había una balanza de 6 cifras decimales de gramo y la balanza todo el tiempo tenía un sistema automático de compensación de temperatura y todo el tiempo decía, stop, stop, me estoy compensando, me estoy compensando. Bueno, pero eso no es para que todo el día esté en eso porque se va a dañar la balanza. Pero entonces cierren las puertas, cierren las ventanas, polaricen los vidrios, porque esa balanza está sufriendo mucho. Afortunadamente tiene sistema de compensación, que eso es carísimo, ¿cierto? Entonces, ojo con las instalaciones donde están las balanzas. Por eso es que se recomienda siempre tener sistema de esclusas, de doble puerta, para que entren las personas a la primera puerta, se queden dentro de la cámara de compensación, cierren esa primera puerta y abran la segunda puerta. Eso elimina los cambios termodinámicos al interior del laboratorio y así deberían ser todos los laboratorios, ¿cierto? Mínimamente las áreas de pesaje, pues que sean cosas cómodas, espaciosas, no unos cuchitos ahí que parecen como purgatorios, donde el analista no tiene ni para dónde moverse, porque es que había que hacerle la cabina de pesaje a la balanza y entonces hicimos el espacio más chirriquitico que pudimos. No, eso es mejor, entonces déjelo abierto y controle el ambiente completo. Pero hay que pensar que para pesar la persona tiene que tener un espacio de dónde pone las muestras, de dónde toma los datos, de dónde abre y cierra las compuertas de la balanza, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, con unas condiciones mínimas, la balanza puede empezar a medir, ¿cierto? Puede ser adecuado pesar. Cuando usted haga una prueba, la más sencilla, es que usted se aproxima a la mesa donde está la balanza. ¿Listo? Con mucho cuidado.
Y entonces les dice, vamos a probar si la balanza tiene una base con inercia para que no se me afecte por las vibraciones. ¿Listo? Y le zampa una palmada a la mesa donde está la balanza. Si se mueve el último dígito, está mal instalada la balanza. ¿Qué le hace falta a esa balanza? Pues le hace falta un mármol de alta densidad, ¿cierto? Ojalá de esas que usan para las lápidas de los cementerios, que tenga un espesor de por lo menos 50 milímetros y un tamaño de por lo menos 30 por 30 centímetros para que la balanza esté en unas condiciones adecuadas de inercia. Y debajo de ese mármol tiene que haber cauchos amortiguadores de pata trabada, no peloticas de jugar, no, no son peloticas, son amortiguadores de pata trabada. Y esos son amortiguadores que ya se comercializan fácilmente y hasta económicos que se han vuelto porque pues lograron desarrollar los polímeros, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un caucho de pata trabada en cada esquina del mármol, tengo un mármol, la balanza no va a sentir las vibraciones de las instalaciones. Todas las instalaciones de construcción tienen vibraciones. La única manera de quitárselas es absorberlas en esos cauchos. Esa masa del mármol le da inercia a la balanza. Entonces, así va a durar la balanza 50 años. Si quiere que le dure 5 años, pues póngala en cualquier parte. Póngala en el pollo como si fuera la cocina suya, que porque como eso es de cemento, ustedes creen que eso tiene inercia. No, señores, todas las construcciones vibran y esas vibraciones se las siente la balanza, no usted, porque usted ya se vuelve con problema de que el Parkinson, pues le parece normal, pero la balanza no, sobre todo la balanza de alta sensibilidad. Es el colmo, ¿cierto? Que una balanza analítica y el último dígito no se quede quieto. Eso ya es un mal síntoma, muy mal síntoma, de que no la hemos instalado bien, de que el ambiente externo está afectando drásticamente y se puede haber dañado ya el sistema de pesaje y comprarle los repuestos puede valer casi igual a una balanza nueva. Entonces da mucho pesar, a mí me da mucho pesar, me da dolor de patria encontrar instrumentos en laboratorios de salud pública que uno dice, ¿cuánto debieron costar para que estos cafres no sean capaces ni de aprender a instalarlos y usarlos y los analistas no reciben capacitación porque se vuelve más importante la compra del equipo que la capacitación y el entrenamiento de los analistas, ¿cierto? Y cuando los capacitamos, pues cambiamos el contrato y vienen otros que no saben nada. Entonces, qué terrible, terrible, terrible prestarle mi Mercedes-Benz a un conductor de tractomula. Por Dios, es diferente manejar un vehículo liviano a una tractomula, que seguramente tendrá que ver con una báscula camionera comparada con una balanza de laboratorio. Entonces, tenemos que ir inculcándonos esa cultura, ¿no? Ese sentido práctico de que mis balanzas analíticas son muy delicadas, que yo las tengo que cuidar, que eso es plata, que eso es exactitud, que eso es confiabilidad. Entonces, vamos a hacer la pausa de las primer bloque de 2 horas ahorita en unos segundos, a las 3 en punto de la tarde. Después de las 3, de 3:10, retomamos el tema. Vamos a empezar a hablar de aplicaciones en la metrología de balanzas para poder llegar a hacer una verificación, una comprobación intermedia en una forma adecuada, con unos patrones adecuados en un ambiente lo más favorable para las balanzas, ¿no? Primero que todo hay que revisar eso.